Muy buenas, soy Tanner, espero que estéis bien. Hoy vamos a continuar la explicación del libro Los Evangelios Evolutivos. Como os acordáis, este libro trata de cómo deificaron a Jesús los evangelistas, especialmente Mateo y Lucas, tomando como base a Marcos, modificando y alterando los textos de Marcos para obtener un Dios o un semidios que es Jesús y que hoy en día el mundo cristiano ofrece su culto, le llama el Hijo de Dios, el Señor del universo, etc. Todos los atributos estos hacen de una persona normal, lo convierten a una persona divina, como ya lo hemos visto en los previos videos. Hoy va a ser el tema del culto a Jesús. Hoy en día el mundo cristiano ofrece culto a Jesús, cuando en su origen, que es el judaísmo, el culto únicamente se ofrecía al Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra, pero hoy en día ese culto ya se reparte al Dios y al Hijo. Muy bien. Vamos a recordar nuestros temas. Como sabéis, habíamos dicho al principio que para que un ser se considere divino tiene que tener varias características en la teología cristiana, o también se puede llamar en la teología general. Convertirse en el Señor del universo. Habíamos visto en el primer video cómo Marcos había convertido a Jesús, había reemplazado a Jesús en vez de Jehová, porque según el Antiguo Testamento el Jehová era el Señor del universo, pero Mateo cambió los textos de Marcos, los modificó y alteró para que ese Jehová fuera Jesús. Por lo tanto, Jesús se convierte en manos de Mateo como el Señor del universo. Después hemos visto el Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio escrito. Jesús no era el Hijo de Dios, sino que era un Hijo de Dios cualquiera, como usted puede ser un creyente, puede ser un Hijo de Dios, las únicas personas que llamaban a Jesús en el Evangelio de Marcos, las únicas personas que llamaban a Jesús como el Hijo de Dios eran las personas de los espíritus inmundos, que tenían unos espíritus inmundos, o también se podía decir en la terminología de hoy como personas que sufren alguna enfermedad mental. Pero en el Evangelio de Mateo ya todas las personas empiezan a llamar a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo cambia los textos de Marcos y introduce el artículo él. Como pueden mirar en la historia de Roma, el hijo de César, los hijos de los emperadores ya eran como dioses, porque eran los hijos de los dioses que sus padres, los emperadores, cuando fallecían, sus hijos, al ser hijo de Dios, también eran divinos. Por lo tanto, si Jehová es Dios, el Hijo de Dios también tiene que ser divino, así que si llamamos a Jesús como el Hijo de Dios, ya obtenemos un ser divino. Y claro, después de esto, inventar una nueva religión, unas nuevas prácticas, rituales, esto se ve en todas las religiones del mundo, en toda la historia, para obtener el control de las masas, inventar la religión y profetizar en nombre de esos nuevos dioses que han inventado, y etc. Bueno, hoy el tema va a ser que sus apóstoles, también apóstoles lo pongo entre comillas, pero hoy no voy a hablar de ese tema. Supuestamente los apóstoles de Jesús le adoraron a Jesús. Así que si un ser recibe culto por otras personas, se considera divino. Muy bien. Vamos a ver primero, esta vez, al Evangelio de Marcos. ¿Por qué vamos a ver el Evangelio de Marcos? Porque según la teoría, los evangelios evolutivos, está clarísimamente demostrado que el primer evangelio escrito no ofrece a su lector un Dios o un Dios divinizado, sino que el segundo evangelista, que es quien escribió el Evangelio de Mateo,
ya convierte a Jesús en un ser divino. Por lo tanto, primero vamos a ver los pasajes de Marcos donde supuestamente una persona puede llegar a la conclusión que Jesús recibía culto. Vamos a ver que eso no existe, pero después vamos a comparar esos versos con los versos de Mateo para otra vez confirmar de que esta teoría es cierta y existe una divinización, una fabricación de nuevo Dios, una fabricación de un nuevo culto que es el culto a Jesús. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, a Jesús, se cayeron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Este pasaje ya lo habíamos visto en el video anterior. Aquí los espíritus inmundos, o sea, las personas que tenían enfermedad mental, dijeron a Jesús que él era el Hijo de Dios, pero aquí hay otro detalle, que es: se cayeron delante de él. Algunas personas pueden interpretar esta palabra como si ofrecer culto, pero no lo es. Ahora vamos a ver en Marcos, ofrecer culto, la palabra en griego, el término en griego es diferente de caerse en los pies de alguien, es diferente. Esto no es ofrecer culto. Aún así estamos hablando otra vez de las personas que tienen una mentalidad desequilibrada. No podemos aceptar como argumento este pasaje para afirmar que, ok, pues sí, Jesús recibió culto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente verso, que es Marcos 5:22, dice: y vino uno de los archisinagogos llamado Jairo, el rabino, el sabio, vino, y después que le vio, cayó a sus pies. Muy interesante. Esta vez no es una persona poseída, o no es una persona que sufre alguna enfermedad, sino que es un propio rabino llamado Jairo. Al ver a Jesús, se cae delante de los pies de Jesús. A ver, ¿qué está ofreciendo? ¿Está ofreciendo culto? ¿Está adorando a Jesús? Pues vamos a ver, vamos a seguir el texto. Y le suplicaba: mi hija está en la agonía de muerte. Ven y pondrás la mano sobre ella para que sea salvada y viva. ¿Qué está haciendo este señor? Es un señor que ha oído a Jesús, que realmente realizaba milagros, porque los profetas en el Antiguo Testamento sí realizaban milagros. Crea o no, no es el tema, pero que según el Antiguo Testamento los profetas realizaban milagros, como por ejemplo Moisés, abrir el mar en dos partes. Ahora, este señor oyó a Jesús que resucitaba muertos, entonces le ve y dice: oiga, por favor, salva a mi hija que está en la agonía de muerte. Se echa su cuerpo a los pies de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿este es un acto de culto a Jesús? ¿O es que le está pidiendo que su hija, imagínense si su hija se va a morir, o su hijo, que Dios lo proteja, está en una situación terrible, usted oye de alguien que realmente cura a muchas personas enfermas que están a punto de morir, usted se echaría delante de sus pies e incluso, si fuera necesario, daría vueltas en el suelo. Esto no es un acto de culto a Jesús, un ofrecimiento de culto a Jesús. El culto es cuando una persona está tranquila, con la conciencia, sin que no haya otra cosa, entonces ofrece su culto. Cada persona puede ofrecer un culto a su propio Dios, depende de la persona y de la manera. Pero esto no es un acto de ofrecer culto a Jesús, sino que le está rogando desesperadamente que Jesús le cure. Muy bien. Así que de este pasaje, Marcos no está diciendo que Jesús está recibiendo culto. Vamos a pasar a Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se cayó delante de él.
otra vez de la misma manera, no dice adorar, dice caerse delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es el contexto aquí? Quienes ya están acostumbrados a leer los evangelios, es una mujer que sufre una pérdida de sangre desde hace mucho tiempo y oye que alguien llamado Jesús cura a las personas. Y esta mujer piensa que si ella va y toca a él, solamente al tocarle, su enfermedad va a quedar, se va a desaparecer. Y cuando le toca, Jesús se da cuenta que alguien le ha tocado, supuestamente, y los discípulos se enfadan. Y dicen, ¿quién es esa persona quien ha tocado? Y están furiosos y la mujer cree que le van a pegar. Porque están gritando, ¿quién ha tocado a Jesús sin nuestro permiso? Entonces, la mujer está tan asustada que empieza a temblar. Empieza a temblar. Y al ver que le van a capturar, empieza a decir, confesar toda la verdad. Se echa delante de los pies de Jesús para que no le peguen, porque está asustadísima. Entonces le cuenta la verdad y Jesús dice, vete y que quedes sana de tu enfermedad. Esta mujer no está ofreciendo culto a Jesús. Si lo hubiese hecho, no tendría que armar todo esto. Se postraría delante de él sin que le hubiera tocado, sin que estas personas estuvieran en busca de esta persona y esta persona está así temblando. No estamos hablando del contexto de que la mujer está ofreciendo un culto, sino que se echa a los pies de ese Señor que tantos seguidores tiene, pues para que no le peguen. Así que Marcos 5:33 está fuera de contexto de cualquier persona que quiera argumentar este pasaje como que Jesús en el Evangelio de Marcos recibía culto. Así que vamos a pasar a otro pasaje. Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora vais a ver una cosa otra vez muy esclarecedora, porque vais a ver cómo Marcos separa el acto de adoración, el acto de culto a Jesús con el acto de caerse sobre los pies. Lo vais a ver muy claro, de una manera muy clara. Vamos a seguir otra vez. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Una persona totalmente enloquecida y ve a Jesús y va corriendo hacia él. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Asimismo, una persona totalmente enloquecida. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y le adoró. No es extraño, no es raro. Puede ser una coincidencia de que a Jesús solamente le llaman como el Hijo de Dios personas que están desequilibradas mentalmente. Y aquí, en el único pasaje de Marcos, donde por primera vez aparece el acto de adoración, el acto de culto a Jesús, también está llevado a cabo por una persona endemoniada. ¿Esto puede ser una coincidencia? Si ustedes piensan académicamente, van a decir de manera clara que Marcos define muy bien, separa muy bien el culto a Jesús y echarse sobre sus pies. Está muy clara la diferencia, muy clara.
Si ven desde el punto religioso, como que Dios existe y todos estos versos están aquí puestos por una inspiración de verdad del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo usted va a decir, cómo puede ser una coincidencia de que el acto de adoración en el primer evangelio escrito, que es Marcos, y si hoy no tuviéramos otro evangelio, excepto Marcos, nadie adoraría a Jesús, nadie, porque es el único verso donde aparece el acto de adoración, culto a Jesús, a través de una persona enloquecida. Las personas que piensan y razonan después de haber visto este verso, ¿ustedes creen que seguirían ofreciendo culto a Jesús? Viendo de manera clara que si esto es una inspiración de Dios a Marcos, entonces estos versos no están puestos aquí al azar. Luego vamos a ver los versos de Mateo, cómo los cambia. Mateo cambia los versos de Marcos y convierte cosas que no existían en Marcos en adoración a Jesús. ¿Por qué? Pues para obtener un nuevo Dios. Y su evangelio, el primer evangelio, cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, es el evangelio de Mateo. Porque ya ofrece Mateo un Dios ya perfecto. Usted cuando pasa a leer el evangelio de Marcos, ya no se va a enterar. Porque ya le ha dado, eso se llama priming. En inglés esto se llama priming. Les dan a ustedes una idea previa que usted ya parte con esa idea y ya no interpreta todas las cosas de acuerdo a esa primera idea que le dieron. Igual, Mateo, usted lee Mateo y cuando abre Marcos no se entera de estas cosas. Incluso las traducciones de hoy ya borran el texto original, que es echarse sobre los pies, y lo quitan y dicen adorar, lo cambian. Es muy difícil encontrar una traducción del Nuevo Testamento de acuerdo al texto original, fiel. Es muy difícil. Muy bien. Vamos a pasar. Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer dijo que su hija era endemoniada. Jesús, que era un exorcista, quitaba los demonios, entonces le oye. Usted, si ha vivido alguna vez con una persona que sufre este tipo de enfermedad, usted sabe lo difícil que es. Incluso una griega que no creía ni en el judaísmo ni en el Dios Jehová, oyó de que alguien realmente podía curar a este tipo de personas y esa persona se echó a sus pies, no le adoró. Aquí otra vez observamos una dificultad, un momento de necesidad. No está ofreciendo culto en un templo, no está ofreciendo culto. No, tampoco dice adorado, sino que se echó a sus pies. Muy bien. Ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo. Para ver los contrastes, ahora vamos a ver el Evangelio de Mateo. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y le adoraba diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Lo han visto? Como el mismo texto, cuando no decía Marcos a Jesús, el Hijo de Dios, solo era Hijo de Dios, y Mateo ahí introdujo el artículo el Hijo de Dios, alterando el texto. De la misma manera, el mismo acontecimiento que hemos visto en Marcos, el archisinagogo, cuando se echó a los pies de Jesús porque su hija se estaba muriendo, se echó a los pies, pero Mateo toma el mismo verso cuando escribe su evangelio 10 años después. Bueno, digo Mateo,
porque así se llama, pero ese evangelio no se sabe que si está hecho por Mateo y nada. Se llama el evangelio de Mateo. Bueno, esta persona tomó el evangelio que se llama el evangelio de Marcos, que tampoco sabemos que si realmente lo escribió una persona que se llamaba Marcos o no. ¿Qué hizo? Entonces, esta persona, un hombre principal, le adoraba diciendo, cambia lo de echarse a los pies a adorar a Jesús, ofrecer culto a Jesús. Una clarísima alteración, modificación en manos de Mateo, cambiar el verso, la palabra de echarse a los pies a ofrecer culto. Y así obtenemos un nuevo ser divino que empieza a recibir culto, supuestamente incluso de un rabino judío. Muy bien. Mateo 14:33. Vamos a ver lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El contexto es que Jesús realiza el milagro de caminar sobre agua y todo lo que hizo con sus apóstoles, se quedaron sorprendidos. Según Mateo, esas personas que estaban ahí alrededor vinieron y ¿qué hicieron? Adoraron a Jesús, porque vieron un milagro así, solo puede realizar un Dios o alguien semidios, entonces hay que recibir culto. Entonces lo que hicieron estas personas es adorar a Jesús, supuestamente. Y este pasaje tiene su paralelo en Marcos. Paralelo, el mismo acontecimiento que hemos dicho. Mateo toma el evangelio llamado Marcos y lo reescribe. Pues sí, tiene un paralelo en Marcos. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos acerca del mismo evento. Y saliendo ellos de la barca, luego le reconocieron. ¿Han podido ver la diferencia? Comparación, Marcos versus Mateo. Marcos 6:54. Y saliendo ellos de la barca, luego le reconocieron. Y Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Tremendo. Tremendo la modificación, la alteración textual de Mateo, y así obtiene una nueva teología donde el culto solamente, la religión de Jesús era el judaísmo. Jesús adoraba a Dios. Jesús no se puede adorar a sí mismo. Jesús adoraba a Dios, ofrecía culto a Dios. Sin embargo, después, 2 o 3 generaciones después, vemos cómo empieza una nueva religión que no es la religión de Jesús, sino que es una religión con Jesús. En vez de adorar al Dios de Jesús, adoran a Jesús que es Dios, o el Hijo de Dios. Tremendo. Tremendo. Muy bien. Mateo tiene muchísimos pasajes que lo podéis ver descargando el libro de manera gratuita. Al final del video os daré el link para que podáis descargar, y también si quieren obtener la versión impresa. Hay muchísimos más detalles. Quiero hacer un video más corto, así que leyéndolo ustedes mismos lo van a comprobar. Mateo 28:9. Vamos a ver otra vez otra tremenda alteración de Mateo. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Supuestamente Jesús aquí se ha resucitado en 3 días, y sus apóstoles le ven a él, cuando le ven todavía que está viviendo, se echan sobre sus pies, y ¿qué hacen después? Le adoraron. ¿Existe el paralelo de este pasaje en Marcos? Pues vamos a ver si existe o no. ¿Qué dice Marcos 16:9? Como Jesús resucitó por la mañana
El primer día de la semana apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. Comparación de estos versos. Marcos 16:9 dice que y ellos, como oyeron que vivía y que había sido de ella, no le creyeron. Pero Mateo 28:9 dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Tremendo, tremendo. ¿Se le ha escapado a Marcos todos estos pasajes de que él no lo escribió y luego realmente existía, y se le ha escapado todos estos pasajes a Marcos? ¿Marcos era un apóstata entonces? Quizás, que nunca dijo que a Jesús hay que adorarle, ni es el Hijo de Dios, sino que las únicas personas que adoran en Marcos son las personas endemoniadas. Las únicas personas que dicen a Jesús que es el Hijo de Dios son las personas endemoniadas. El escritor, el evangelista de Marcos era apóstata. El primer evangelista, él era apóstata. O Mateo es un apóstata, un hereje, convirtiendo al Mesías en el Hijo de Dios que nunca existió en el Antiguo Testamento. Nunca existió el Hijo de Dios. Tremendo. Antes de acabar, unos versos después de Mateo 28:9, claro, Mateo ahora está inquieto, porque Marcos, donde él copió, hay una información de que no le creyeron. Entonces Mateo, ¿qué tiene que hacer? Corregir ese punto. No le conviene, porque aquí no le creyeron, significa que ninguno de los apóstoles le creyeron. Mateo tiene ¿qué hacer? A reinventar la historia. Y cuando le vieron, le adoraron, claro, ahí lo va a poner, porque tiene que corregir, le adoraron, eso sí, lo pone ahí, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Así lo modifica, o sea, algunos dudaban, no todos, sino que algunos dudaban. Muy bien, el Evangelio de Mateo. Muy bien, hay muchos más detalles sobre el culto a Jesús. Lo pueden ustedes descargar de manera gratuita si es que tienen una cuenta en Scribd. También si tenéis una cuenta de Facebook también lo podéis descargar. Scribd.com, ahí ponéis en el buscador los Evangelios Evolutivos. Ahí lo podéis descargar el PDF de manera gratuita e imprimir y vosotros leer. También si quieren obtener una versión impresa está en Amazon. Así que nada más por hoy, espero que tengáis una buena semana. Si Dios quiere nos vemos en la próxima grabación.